Buenas noches, soy Fermín del Gorro Alcaba, mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 11, la cual nos dice que determinemos el voltaje medido entre B y D y C. Y en general a todos los incisos vamos a tener que buscar el voltaje medido entre un nodo entre dos resistencias y otro nodo que va justo a la corriente, como podemos observar. En el inciso B igual, el C va corriente a la fuente. En el inciso B, en el inciso C va a también el nodo C va directo a la fuente y luego el B está entre dos corrientes, entre dos resistencias, y en el inciso D es igual. Entonces en el inciso A se nos da los valores de la resistencia y la fuente F. Los valores de la resistencia son R1, que es el correspondiente al voltaje que buscamos, es de 60 ohms, y R2 es igual a 60 ohms. También sabemos que la fuente FEM proporciona 26 voltios. Y entonces sabemos que si hiciéramos el sistema equivalente a este circuito, a la fuente FEM, podríamos utilizar la ley de Ohm para saber la corriente que pasa a través de este circuito. Cabe destacar que la corriente va de menos a más, por lo tanto esclarecemos a la trayectoria de la corriente de A a B y de B a C sucesivamente. Entonces la corriente I la podemos representar de esta forma debido a la ecuación anterior. Además podemos representar la corriente I de esta manera, ya que si recordamos en un circuito en serie, la corriente es la misma para ambas resistencias, y entonces utilizando la ley de Ohm respectivamente con esta resistencia, sabemos que la corriente que pasa a través de ella es igual al voltaje que se cambia en esa resistencia, ya que es un circuito en paralelo, en serie, digo, no está en paralelo, el voltaje que pasa a través de esa resistencia entre el valor de la resistencia. Entonces sabemos que esas dos expresiones son iguales, las igualamos y luego despejamos VI, que simplemente sería pasar esta RI hacia el otro lado del miembro de la ecuación. Entonces, insertando los valores, a 26 voltios, la suma de las dos resistencias, y R1, que es la resistencia correspondiente al voltímetro donde se está aplicando el voltímetro, lo cual nos da 12 voltios. Y entonces, si insertamos estos 12 voltios en la anterior expresión que habíamos obtenido para la corriente, V1 ya lo obtuvimos, entonces simplemente ponemos R1, que ya lo conocemos, ¿no? 60 ohms, 2 entre 60 ohms es igual a la corriente. Y para sacar el voltaje de la segunda corriente, que es esta de acá arriba, que va de A a B, R2, simplemente vamos a utilizar de nuevo la ley de Ohm de la corriente que la acabamos de sacar por el valor de la resistencia, lo cual nos da 14 voltios. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en A, B, C, D, A, en todo el circuito básicamente. Y si nos damos cuenta, la corriente va en la misma dirección que nuestra trayectoria de A a B, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de A a B, como va en la misma dirección que la corriente, es negativo. Luego de B a C igualmente va a ser negativo el voltaje. Aquí tenemos, ¿no? Menos 14 voltios es el de arriba, y V1 es el que va, que es la resistencia que está vertical, ¿no? Menos 12 voltios. Más 0 porque luego está este cable horizontal, y luego nos quedaría de D a A, y como la corriente va para acá, entonces va de D a A, y como va de menos a más en nuestra trayectoria de la malla, por lo tanto va a ser positiva. Si sumamos estas dos, nos da menos 26 voltios, y por lo tanto la ley de Kirchhoff para el voltaje se cumple. Y en general, para cualquier sistema de dos resistencias se va a cumplir esta ecuación, que es básicamente la que obtuvimos en la parte de arriba, por simplemente lógica, ¿no? Entonces vamos con el inciso 2.
el cual es literalmente el mismo, pero se cambia el valor de la resistencia, ¿no? Ahora a la resistencia de arriba es de 70 ohms y la de abajo es de 30 ohms. Entonces vamos a aplicar la fórmula que acabamos de sacar, ¿no? La suma de las resistencias, las cuales van en el divisor, y arriba en el numerador va la fuente FEM. En multiplicado, me acabo de dar cuenta que están como distintos, según yo eran iguales, ¿no? 70, 70. Dejen checo rápido, se me ha cerrado. 70, 30. Esta debería entonces ser 30, 70. A lo mejor me confundí. Voy a checar rápido. Pero aún así se cumplirá la misma lógica, ¿no? Es la misma lógica. Pues a lo mejor aquí puse 130, pero me confundí, era 30 entonces. Pero es la misma lógica, no va a cambiar la lógica del circuito, simplemente son otros valores. Entonces V2 nos da 169 sobre 10 voltios. Por lo tanto, la intensidad es la intensidad es en general, como la habíamos sacado en el inciso anterior, el voltaje entre el valor de la resistencia esta, ¿no? Entonces ya sabemos que el voltaje es V2, que ya lo sacamos, insertamos la expresión entre la resistencia, lo cual nos da 13 entre 100 amperios. Y en general la intensidad, eso lo hice a lo mejor un poco de más, pero está bien, ¿no? Simplemente sería esta expresión dividido entre R1, pues se elimina automáticamente este término, ¿no? Es un poco obvio cuando lo piensas. Es un poco obvio cuando llegamos a esta expresión, ya que nos damos cuenta que pues acá ya la teníamos esta otra expresión para la corriente, pero los dos lo confirman de cierta manera. Los dos métodos. Entonces el voltaje de A a B, para poder comprobar nuestro resultado, es la corriente por el valor de la resistencia. Ya tenemos la corriente, ¿no? Que está por acá arriba, la insertamos y ponemos el valor de la resistencia de arriba, lo cual nos da 91 sobre 10. Entonces hacemos la ley de Kirchhoff de A, B, C, D, A, ¿no? Que sería A, B, C, D, A. Y la corriente, pues ya sabemos, va de menos a más, por lo tanto va de A, B, de B, C sucesivamente. Por lo tanto, igual que en el ejercicio anterior, se repiten como los signos, ¿no? Como aquí van de A a B, la trayectoria de la malla va en la misma dirección que la corriente, pues va a provocar que ese voltaje sea negativo. Este igualmente de B a C, este es inexistente porque no hay solo es un cablecito, por así decirlo. Y de D a A, donde está la fuente FEM, como va de menos a más respecto a la trayectoria de la malla, por lo tanto va a ser positivo. Y la suma de estos dos, vamos a confirmar rápido, va a ser menos 91 menos 169 entre 10. Nos da menos 26, por eso les digo, a lo mejor me confundí con un solo valor en ese inciso, pero aún así se cumple, el circuito está bien. Los valores de las resistencias no son importantes en general. Y ya pues ahora en este caso, pues aquí tenemos también R1 y R2, donde R2 es igual a 30 ohms, ¿no? Vamos a ver si es distinto de alguna manera. Si nos damos cuenta, aquí va ya de menos a más, y en los incisos anteriores veíamos que iba de menos a más. De menos a más, de D a A, ¿no? Y aquí, en el inciso A igual, ¿no? De menos a más es de D a A. Pero en el inciso C ya nos damos cuenta que es de A a D. Por lo tanto es de menos a más, y ahora la corriente va en sentido contrario, ¿no? Contrarreloj, por así decirlo. E igualmente aplicamos la misma fórmula, insertamos los valores y obtenemos que V3
del inciso 3 es igual a este valor 39 sobre 5, ¿no? Y ya sabemos que la intensidad se saca igual a la fuente F dividido sobre la suma de las resistencias, lo cual nos da 13 sobre 50 amperios. Entonces sacamos el voltaje AB donde no está el voltímetro, es decir, donde está solo la resistencia R1, y multiplicamos el valor de la corriente por la resistencia R1, lo cual nos da 91 sobre 5. Aplicando la ley de Kirchhoff de A, B, C, D, A, pues ahora nos damos cuenta que nuestra trayectoria de la malla está en sentido contrario a la corriente, por lo tanto ahora de A a B y de B a C van a ser ambos positivos. Y de D a A, ahora sí, como de D a A, la fuente F va de más a menos respecto a la trayectoria de nuestra malla, por lo tanto aquí va a ser negativo. Y estos dos, si nos damos cuenta, también cumplen con la ley. Menos 91, menos 39 sobre 5 nos debe dar menos 26. Pero aquí puse ese sentido contrario, ¿no? Por lo tanto sería 26 positivo y se cumple la igualdad. Ya el último inciso, igual aplicamos todas las fórmulas que ya hemos obtenido. El voltímetro, el voltaje en el voltímetro nos da 91 sobre 5. También nos damos cuenta que el sentido de la orientación es de menos a más, igual que el ejercicio anterior. Lo único diferente es que la resistencia, los valores son en sentido contrario, es decir, R2 ahora va a ser igual a R1, 70 ohms. Si nos damos cuenta, R2 va a ser ahora igual a 70 ohms. Y anteriormente R2 valía 30 ohms. Es el mismo ejercicio, pero con las resistencias al revés. Por lo tanto, nos da ahora 91 sobre 5 como en el anterior. La corriente nos da 13 sobre 5 igual que en el anterior. Porque la corriente pues no cambia en un circuito en serie, ¿no? No influye las orientaciones de esos dos series. Y ahora de A a B igualmente la intensidad por la resistencia R1. Ponemos el valor de la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia ahora de 30 ohms, nos da este valor. Igualmente los sentidos de la malla, de la trayectoria de la malla respecto a la corriente, intercambia los signos y estos dos nos va a dar 26 voltios menos 26 voltios y se cumple la ley de Kirchhoff. Muchas gracias por la atención.